Bueno, miren, vamos a retomar rápidamente algunas ideas que son importantes. En este caso, uno de los problemas que hemos encontrado es que no hemos definido con precisión la diferencia entre especie y población. Entonces, vamos a pensar que estamos con individuos de la especie A, pero estos individuos, a ver si nos queda claro, estos individuos son diferentes entre sí y son los que conforman la población. Pensemos en cualquier tipo de organismos de los que hemos estado revisando. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer para participaciones y que quiero que me respondan es qué características o qué elementos están presentes en este concepto, en estos dos conceptos. La especie A, que tiene ciertas características taxonómicas, que tiene ciertas relaciones filogenéticas, está conformando esta población de individuos que están aquí. ¿Qué características tienen estos individuos? Díganme rápido. ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién? Que todos pertenecen a la misma especie. Exactamente. Esa es la condición que yo ya te había dicho. Pero ¿qué características tenemos que nosotros formar de este grupo de individuos que tienen unas bases genéticas? ¿Qué más? Los rasgos genéticos. ¿Qué más? Un origen común. Son las bases genéticas, la interactividad, el papel ecológico, la distribución espacio-temporal, el origen común y su descendencia fértil, ¿no? Exactamente. Entonces ahí tenemos una diferencia importante entre especie y población. Esas son las características que nos están definiendo, determinando la población. Están vivos, están compartiendo ese espacio, están interactuando, tienen que alimentarse, tienen que llevar a cabo todos sus procesos. Luego, tenemos otra situación importante. Esta otra situación importante va a estar dada principalmente por dos factores que también ya hemos repasado. Esta población está sometida a procesos de selección natural. Es decir, la selección natural está actuando en la población. ¿Qué otro aspecto ponemos aquí? ¿Qué es? Díganme, por favor. ¿Qué preguntó, profe? Se me trabó. ¿Qué otro aspecto tenemos aquí, aparte de selección natural? La deriva.
La deriva genética. Estas son La génica, fuerzas, ¿no? son fuerzas que están actuando aquí, dentro La de, deriva génica. exactamente, dentro de los individuos de la población. Son cosas que están pasando en la población. Más aparte, también tenemos otros tres elementos que también están ocurriendo en la población, que son ¿cuáles? ¿Qué preguntó, profe? ¿Qué otra cosa también está ocurriendo ahí? Recombinación genética. Sí. ¿Qué más? Mutación. Exacto. ¿Qué más? Y hay un factor ecológico, ¿no? A ver. La especiación. No. Mutación, recombinación genética y ¿qué más? Expresión genética. No, Frecuencia alílica. Frecuencia alélica. no, La radiación adaptativa. no, tampoco. Tipo. No escuché nada. ¿Qué dijeron? Eso sí es frecuencia alélica, profe. Ah, bueno. Es que no se entiende. No me han dicho qué significa esta F. Ya me dijeron que la R es recombinación. Aquí es mutación. ¿La F qué es? Flujo de genes. Exacto. Exacto. Estos tres elementos y estos dos están modificando la frecuencia alélica de la población y esto es lo que ya está produciendo evolución. Esto ya está dando evolución y como resultado de ese proceso de evolución, pues se están formando ¿qué cosa? Nuevas especies. Nuevas especies, exactamente, por el proceso de ¿de qué?
Por el proceso de evolución, ¿no? No, ¿cuál es el proceso por el que se forman nuevas especies? Especiación. Especiación. Exactamente. Especiación. Entonces, aquí tenemos por decir algo, la especie A1. Vamos a pensar que esta es la especie A2. Y lo que nosotros debemos entender aquí, creo que es importante que lo tengamos presente, que las condiciones ambientales, las condiciones ambientales en las que esta especie vive son ligeramente diferentes a las condiciones ambientales que tenemos aquí. Y desde luego las condiciones ambientales que hay aquí o que hay aquí o que hay aquí, etcétera. Son diferentes porque si nosotros tenemos aquí a la especie A3, esta especie, y vamos a pensar que aquí tenemos ya la especie B, y aquí tenemos la especie B1, y aquí tenemos la especie B2, y así sucesivamente. Aquí tenemos la especie C. Bien, este proceso de especiación, del cual a partir de la especie A se formaron todas estas especies, es el proceso de especiación, como les estoy repitiendo.
pero las condiciones ambientales son las que van determinando que se tengan que adaptar a través de la selección natural, a través de la deriva de estos procesos, estos elementos que están ocurriendo aquí, para que se lleve a cabo este mecanismo. ¿Cómo se llama aquí en evolución el que se hayan formado todas estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 especies? ¿Cómo dijimos que se llamaba ese mecanismo? Radiación adaptativa. Exactamente. Ese mecanismo se llama radiación adaptativa. Entonces, aquí tenemos dos elementos. Por un lado, la radiación adaptativa y por el otro, tenemos la especiación. No sé si queda clara la diferencia entre estos dos procesos. La especiación es el proceso mediante que se forman las especies de acuerdo a las condiciones ambientales. exactamente, la especiación va formando, es el proceso que va dando lugar a que se vayan formando especies. Si de una especie, por ejemplo, vamos a pensar que la especie A solamente da a la especie E, se transforme, ya no existe la especie A, solamente la especie E. Este proceso de transformación se llama anagénesis, una especiación por anagénesis. Sin embargo, si se forma de la especie A muchas más especies, el proceso será clado. La especiación se reconoce como cladogénesis. Entonces ya tendríamos dos elementos también que nos están explicando o que se están explicando por la especiación. La anagénesis y la cladogénesis. Ahora les voy a marcar otros dos datos importantes sobre la especiación. Se distingue la especiación alopátrica y la especiación simpátrica, que también tienen que saber distinguir sin problema. La especiación de tipo alopátrica requiere de que haya una barrera geográfica. Si hay una barrera geográfica, entonces, ¿qué? ¿Qué dije? Es especiación alopátrica. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí con la especiación simpátrica? Lo contrario, ¿no? Que no hay una barrera. Que no haya una barrera. Hagan de cuenta que de repente aquí se está formando otra especie aquí, sin que se separen físicamente. De repente se está formando una nueva especie.
Esta especiación se llama especiación simpátrica, pero si hubiera una barrera geográfica que separara a unos y a otros, como lo vamos a ver ahorita, entonces eso ya sería una especiación de tipo alopátrico. Por último, en este esquema, en esta síntesis que estamos realizando, nos vamos a encontrar con la formación de híbridos. Y también ¿qué son los híbridos? Los híbridos son cuando un proceso de especiación está dando nuevas especies, pero dado que está el proceso que todavía no se ha llevado a cabo, se forman a veces casos de organismos que se entrecruzan y las posibilidades de dejar descendencia existen, como pasa con los burros y los caballos. Si una yegua se aparea con un burro, hay un producto que se llama el mulo. Y esto da como resultado un organismo estéril, porque ya el caballo forma parte de una especie y los burros forman parte de otra especie. Entonces, la hibridación o esas posibilidades de hibridación que se da más en plantas, también debemos de reconocerla. No sé si hasta aquí nos queda claro que para que haya especiación también debe de presentarse un proceso que se llama aislamiento reproductivo. ¿Qué es el aislamiento reproductivo? Si no hay aislamiento reproductivo, entonces no hay especiación. Entonces, cuando en una especie se está aislando reproductivamente, está ocurriendo esto que estamos estudiando, que se llama especiación. Pero debemos entender bien qué es esto de aislamiento reproductivo. Por lo menos ahí en sus esquemas mentales. ¿Qué pasa aquí con el aislamiento reproductivo? Que los individuos que son de color claro ya no se reproducen con los individuos que son de color oscuro. ¿Por qué no se reproducen? Por diferentes razones, porque ya no hay compatibilidad entre sus gametos. ¿Qué es esto que yo les estaba explicando de la hibridación? A lo mejor pueden todavía formar híbridos o ya no los pueden formar, pero ese es el proceso importante del aislamiento reproductivo que da lugar a que ocurra la especiación. Repito, si este aislamiento ocurre sin separación geográfica, la especiación es simpátrica. Si este aislamiento ocurre debido a una barrera geográfica, la especiación es alopátrica. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del proceso de la reproducción se requería de que hubiera un cortejo, de que hubiera un apareamiento, copulación, que se acercara el óvulo y el espermatozoide, que se fecundaran y que de ahí surgiera el embrión, el feto, hasta que llegara otra vez a su madurez sexual? Ese ciclo se va interrumpiendo y eso es lo que conduce a que se produzca este fenómeno que se llama aislamiento reproductivo. Como consecuencia de la especiación, cualquiera de estos tipos de especiación, ya sea que forme una especie por anagénesis o que forme varias especies y que sea cladogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hasta aquí queda más o menos claro. Sí, profe. Bien, entonces iniciamos. ¿Quién quiere empezar? Yo, profe. Tenemos una especie con ciertas características
que se distribuyen en determinadas condiciones ambientales. Estas condiciones ambientales dan lugar a procesos como la selección natural y la deriva génica, así como procesos de mutación, recombinación y flujo de genes. Estos procesos pueden dar lugar a cambios en la frecuencia alélica. ¿Quién sigue? Yo. Sí. Si se presenta el aislamiento reproductivo, pues va a dar lugar a la creación de nuevas especies, que sería la especiación, creando por ejemplo la especie A, la B, la C, y así también dando lugar a la radiación adaptativa. Adelante, ¿quién sigue? Yo. El proceso de especiación es donde se forman las especies. Y como ya dijimos, las condiciones son las que van a decir cómo se van a adaptar. Hay distintos tipos de especiación. Está la alapátrica y la simpátrica. En la alapátrica se requiere que haya una barrera geográfica y las especies se separan una de otras. Mientras tanto, en la simpátrica es lo contrario, no hay una barrera geográfica y en ambas se está formando una nueva especie. También están la especiación híbrida, que es un proceso de especiación también, donde se dan nuevas especies, pero estas se forman cuando se cruzan organismos que no comparten la especie. La descendencia se vuelve estéril y esto se puede causar o se ve más en las plantas. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Qué nos falta? ¿Alguien se acuerda qué es anagénesis y cladogénesis? Si quiere, ya le sigo. ¿Sí? Bueno, en la anagénesis existe muy pocas especies y en la cladogénesis, perdón, es lo contrario, existen muchas especies. Para que haya especiación debe de haber aislamiento reproductivo y pues si esto no está, no puede haber este proceso. También hablábamos del aislamiento reproductivo. Eh, ponemos el ejemplo de los ratones. Los ratones claros ya no se reproducen con los oscuros porque no hay compatibilidad de gametos y el ciclo de reproducción se va a interrumpir. Por último, vemos la especie filogenética, que es donde se encuentran los parentescos entre especies, y la extinción, que es lo contrario al proceso evolutivo. Es decir, en vez de aparecer nuevas especies, desaparecen. Muy bien, ¿alguien me puede explicar esto qué es? La especie taxonómica, ¿dónde la vemos aquí? ¿Qué importancia tiene? Ya nos hablaron de la especie filogenética, el concepto de especie biológica, pero la especie taxonómica, ¿qué es? ¿Qué hace la taxonomía? Aquí tenemos. Es cómo clasifican a las especies de acuerdo a sus características. Lo cual nos da lugar a que haya posibilidades de encontrar parentescos respecto a los orígenes, etc. Muy bien.